El 12 de octubre de 1962 nacía una mente que brilla para el arte de la cinematografía. Desde sus inicios como asistente y actor de reparto en televisión, cine y teatro, hoy sorprende a la audiencia con la producción de más de 25 largometrajes, claro reflejo de su profesionalismo como realizador cinematográfico. Paralelamente a su pasión por el arte audiovisual, ejerce la docencia y el planeamiento de políticas culturales y cinematográficas en Iberoamérica. Actualmente, vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales. Señoras y señores, con ustedes, el señor Pablo Robito. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto verte. Un placer. Bueno, lo primero que se me ocurre pensar, no pensar, me viene, encontrarme con vos me agarra como un revival de 12 años. Me veo, en primer lugar agradecerte, me veo con vos en Venezuela, hicimos un viaje y a veces uno de esos viajes se enferma. Me tocó, llegué enfermo, no me enfermé en Venezuela, en la isla Margarita, y me acuerdo muy bien que, bueno, que me cuidaste, me pusieron suero en la habitación y estábamos, bueno, a veces uno, viste, te ve la gente, sos funcionario y cree que estás paseando, que estás disfrutando, y yo tuve que ir a, bueno, vos tuviste que cuidarme y yo tuve que ir con vos y con otros compañeros latinoamericanos a una reunión y europeos y españoles a una reunión de Ibermedia. Sí, tal cual. Sí, una reunión importante además, porque fue para nosotros muy importante. Yo iba por la Federación de Productores, te acordás, un poco a hacer una presentación, y en esa reunión fue donde la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, que eran todos los funcionarios de los distintos institutos que se reunieron, sacaron su pronunciamiento a favor de que la circulación de bienes culturales saliera del marco de la OMC y se tratara dentro de la UNESCO, que luego fue lo que se consiguió, ¿no? Con mucho trabajo en el marco de la UNESCO, y fue el único pronunciamiento que no fuera de las organizaciones civiles, porque había muchísimos pronunciamientos de organizaciones civiles a favor de que esto sucediera, pero el único pronunciamiento de organismos políticos fue el de la CACI en ese momento, y fue muy importante. Así que estábamos en un momento interesante. Cuando se habla de batalla cultural, esa es la batalla. Uno de los frentes de la batalla cultural no es en la Argentina, sino tiene que ver con las alianzas, con el modo en que la cultura es fundamental para las construcciones y los procesos de integración, ¿no? Vos lo debes saber. Sí. Vos lo hiciste incluso como productor, porque... Es que empieza un poco de esa manera, ¿no? O sea, uno produciendo empieza a conectarse, a buscar recursos. Yo empecé coproduciendo películas con Europa y luego empecé a coproducir con Latinoamérica. Y bueno, vos sabés, yo, más allá de que produzco hace 30 años, siempre la política cultural fue parte de mi actividad cotidiana y siempre me interesó. Militancia, digamos, ¿no? militancia cultural. Sí, de estar ahí discutiendo las políticas culturales. Yo lo sé porque, ¿no?, me venías a discutir. Sí. Yo asumí, ¿vos te acordás cuando yo asumí el Inca? Yo asumí el Inca en el 2002. Sí, un momento duro. Y me acuerdo que nunca usé el escritorio, porque sentía que estaba de paso. Por eso digo que uno recuerda ahora, porque me da la impresión que a veces hay un sector de la sociedad que se ha olvidado ese dónde estábamos, ¿no? Sí, claro. A mí me gustaría, dejando de lado, yo no tuve nada que ver con eso, no tuve nada que ver. Olvidémonos de Jorge Cossi y lo que tuvo que ver. Pero sí me interesa, yo sé que vos sos un conocedor como militante, tu lugar ahora al frente de la Escuela de Cine del Instituto, del ENER. El cine argentino siempre se habló de primaveras, ¿no? O sea, el cine argentino era tan excepcional un buen momento del cine argentino luego del 55 que se habló de primaveras. Y que eran algunas pocas, las de los años 60, con un cine muy europeizado, donde nace Torre Nilsson, donde aparece el primer Fabio, y otras primaveras como la primavera camporista, donde aparece Sergio Renán con La Tregua, y luego el alfonsinismo, hombre. ¿Cuánto duraban esas primaveras? Sí, a mí me parece que
un poco el problema está en que también los medios y la crítica necesitan estar descubriendo cosas todo el tiempo. Entonces cada tanto encuentran, ¿no? Lo maravilloso que está el cine argentino, lo bueno que son estos directores, y les dura un ratito, ¿no? La verdad que nosotros tenemos la suerte de tener una política de Estado en cine que ha sobrevivido muchísimas avatares, ¿no? Este año, digamos, la escuela cumple 50 años, la ley de cine cumple ya 58 en ejercicio específico, pero las políticas empezaron antes, pues empezaron en el gobierno peronista con el peso en taquilla, ¿no? Y lo que hacía la Fundación Eva Perón para fomentar el cine. O sea que ya llevan 60 años esas políticas, y esas políticas sostenidas de fomento han permitido que el cine exista. Hay una cosa que a veces es difícil de entender para el común de la gente, y es que el cine es una actividad muy costosa y que su ecuación económica, digamos, la forma de recuperar la inversión, tiene que ver con cuánta gente va al cine. Más allá de que en los últimos años eso se ha modificado por los medios electrónicos, se han aparecido otras ventanas, todavía hoy depende de cuánta gente va al cine. Y lo que queda de cada entrada es un poquito. Entonces se necesita un volumen muy grande de espectadores para recuperar las inversiones. Y los países no tienen ese volumen. Salvo Estados Unidos, China, India, la mayoría de los países no pueden hacer cine. O sea, es inviable el cine en todo el mundo con los volúmenes de mercado que tienen los países si no hay políticas de fomento activas. No en la Argentina, en Alemania, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Sí. No habría cine. Entonces, el hecho de que tengamos una política de Estado sosteniendo, digamos, el fomento cinematográfico ha permitido que el cine exista. Y después la realidad es que sí, es verdad que hay mejores y peores momentos, porque como toda actividad artística tiene momentos más florecientes y otros menos, ¿no? Pero yo creo que lo de las primaveras responde más a una necesidad del medio que a una realidad, ¿no? Porque si vos te corres, digamos, de esas pequeñas primaveras que se han marcado en la prensa o en la crítica nacional o internacional, lo cierto es que en las etapas en que no hay primaveras hay también una producción muy prolífica y de títulos muy importantes, ¿no? La Argentina es un país, ya que hablábamos antes un poco de lo regional, muy envidiado a nivel regional, ¿no? Por la posibilidad que ha tenido de desarrollar su industria y por la capacidad que tiene de renovar sus cuadros periódicamente, ¿no? Incluso, te digo, a vos te ha pasado también, yo estando en España cuando apareció una de las últimas primaveras, ¿no? La del nuevo cine argentino, sí, sí, del 99 y el 2000, los españoles decían, bueno, pero ustedes también les aparece gente todo el tiempo, Trapero, Lucrecia Martel, Caetano, digo, ¿de dónde sacan toda esa gente? Ustedes, pues nosotros no las tenemos. Yo decía, sí, ustedes la tienen, pero ustedes con las políticas de fomento que tienen las matan, no los dejan crecer. O sea, nosotros tenemos un Estado presente que ha permitido que se desarrolle de una manera muy heterogénea el crecimiento del cine. Ahora, eso es poco usual. No lo hemos tenido siempre, porque vos hablás de 60 años, pero así como están las primaveras, los inviernos fueron más largos. Sí, fueron duros. Sí, y no en términos de valoración artística, porque es cierto que la primavera, el nuevo cine es descubierto en plena crisis. Sí. Pero los niveles de producción del 2001 eran aproximadamente de, ¿cuántas serían? 20 películas por año. Sí, eran un poco más, pero lo que pasa es que lo más grave del 2001 no era cuántas películas estaban haciendo, sino que no había ninguna posibilidad de hacer ninguna más en las condiciones en que habíamos quedado. No se podía seguir. Yo me acuerdo de una charla que nosotros tuvimos donde hicimos un análisis con otra gente de la industria, me acuerdo que estaba Pablo Bossi, Coco Barón, éramos 5 o 6 que estábamos discutiendo un poco cómo estábamos y hicimos un análisis del presupuesto del Inca y decíamos, bueno, con la deuda que dejó digamos, la gestión previa, la gestión de la Alianza en el Instituto. Que nunca reconocieron que había una deuda. Que nunca la reconocieron, porque bueno, el cine es cíclico y las películas tienen una vida larga. Entonces, el fomento, digamos, la película se estrena hoy, recibe el fomento 2 años después, digamos, ¿no? Y eso es difícil a veces de entender. Pero bueno, durante los 2 años de la Alianza no se pagaron los fomentos anteriores. Entonces, se siguió produciendo y fomentando y se pudieron hacer nuevas películas, pero estaban a punto de quiebra todos los que venían de atrás, digamos, ¿no? Y nos sentamos para ver eso y, bueno, vos te debes acordar, pero decía, el instituto tenía un presupuesto de 100 pesos y la deuda era de 100 pesos. O se cerraba el Inca y no se producía un año, o se producía y no se pagaba la deuda, y esa fue una resolución compleja que vos sacaste adelante con la autarquía y la generación. Fue una política, fue un gobierno y fue... Es verdad, fue una decisión política, pero también fue la audacia de salir a buscarlo. Nosotros lo miramos y decíamos, ¿qué hacemos? ¿No pagamos o no seguimos? Porque tenemos que ir por más.
¿no? Hubo dos hitos. El primero fue obtener la plena vigencia de la ley, sí, que esto se logró siendo Rubén Estela secretario de Cultura de la Nación, y era el gobierno de Dualde. Sí. Y luego el pago de la deuda, que lo hace Néstor Kirchner, y me acuerdo que fue ya ahí empezamos, yo creo que a salir, claro. No usé el escritorio, pero seguí en la mesa, pero bueno, se empezó a salir y mi mayor orgullo, hay un solo orgullo, mi mayor orgullo es que me acuerdo que a un año de haberme ido, me dieron un catálogo del Festival de Cannes, y lo abrí, yo acababa de salir del instituto, lo abrí y no conocía a más de la mitad de los directores. Tal cual. Y el otro orgullo es que cuando digamos, ¿cuántas directoras de cine había en el 2001? En el 2001 había 3 directoras de cine. ¿Cuántas directoras de cine hay? Mirá, nosotros porque acabamos... eso es una medida de no sé nivelación. Cuántas hay hoy, pero te doy la medida. Nosotros acabamos de editar en la escuela un DVD con 35 cortometrajes de mujeres emergentes que son directoras de cine egresadas de la escuela de los últimos 10 años. Son 35 directoras con sus cortos en 10 años. O sea, la escuela vos sabés que es como un preanuncio de lo que después es la industria, en términos de que por ahí pasa mucha de la gente que después termina haciendo cine en nuestro país. Bueno, vos estudiaste ahí, estudiamos en la escuela. Somos muchos los egresados. En la de época que escuela. estudiábamos nosotros, creo que bueno, era yo un poquito antes que vos. Vos un poco antes, sí. Pero no había lugares donde estudiar cine, ¿no? Y era muy pocos. Hoy hay muchos lugares donde estudiar. La Argentina es uno de los lugares que tiene más estudiantes de cine en el mundo. Ahora no hay últimamente tanto esa fiebre que hubo en algún momento de medir, pero me acuerdo que sobre el 2000 que hicimos un análisis sobre la cantidad de estudiantes en la Argentina, había más estudiantes de cine en la Argentina que en toda la Comunidad Económica Europea junta, digamos, ¿no? Un despropósito argentino. Un despropósito más. Pero aún hoy tenemos 15 o 18.000 estudiantes de cine anuales cursando en distintas carreras y yo tengo contabilizadas no menos de 50 escuelas en el país, ¿no? Bueno, me doy cuenta que tenemos tanto que hablar que ya se nos fue el primer bloque. Vamos al segundo después de una pausa y seguimos conversando con Pablo Robito. Vos me decías que mirás a veces Portocultura. Sí, sí. Entonces conoces un poco que el programa tiene una enorme pretensión, tal vez la única, que es dejar un testimonio de un tiempo cultural. Y me parece que el momento, en este momento, me parece que es muy interesante para mirar un poquito hacia atrás y hacia adelante. Lo que hay es una neblina, por lo menos cierta incertidumbre. Como todo futuro. Futuro es incertidumbre. Como todo futuro. Entonces, ¿qué se ha conquistado hasta ahora en cine y qué riesgos hay si el Estado abandona, o se debilitan y abandonan las políticas de fomento cinematográfico? Mira, en principio, como te decía anteriormente, digamos, los países que no tienen una política de fomento no tienen cine. O sea, el riesgo real no es que se filme menos, que se filme peor, es que no se filme. Digamos, políticas donde no hay una política de fomento activa no hay cine. El riesgo real de esto, independientemente de la parte, si querés, más económica en términos de las fuentes de trabajo, la generación de empleo, la sustitución de importaciones y una cantidad de cosas que hacen a variables económicas, el riesgo más fuerte es perder una voz propia, digamos, en el concierto de las identidades culturales que están inmersas en la globalización, ¿no? A mí me gusta decir hace mucho tiempo que lo que han sido las eternas divisiones del mundo, ¿no? Entre el norte y el sur, el este y el oeste, los países desarrollados y subdesarrollados,
hoy, con este mundo hiperglobalizado y de una cultura tan audiovisual inmersa, genera una nueva división, que son las de los países que pueden generar sus propias imágenes y las que no. Los países que no pueden generar sus propias imágenes tienden a culturizarse, digamos, de alguna manera a perder su identidad o a mezclarse en una identidad un poco difusa. Y en ese sentido me parece que el riesgo fuerte es ese, es perder la posibilidad de seguir teniendo una voz propia y de seguir teniendo una generación de identidad propia. Creo que las políticas de fomento, como digo, no tienen que ver con ayudar a un cine que no puede hacerse porque no tiene capacidades. Tiene que ver con intervenir en el mercado para que las posibilidades sean más parejas para todos y se pueda filmar. Nosotros el Estado no subsidia en la Argentina al cine que no funciona. Este es un error. Sí, este es el argumento de Pablo Sirven, el argumento de todos los analistas. Creo que hay un poco de desconocimiento y otro poco de elección ideológica, no, claro. Bueno, Vargas Llosa tiene una posición ideológica. Obviamente, y Pablo Sirven también, pero quiero decir, no podemos poner a todos en la misma bolsa. Hay gente que desconoce el fenómeno y hay otros que hacen algo concreto. Claro, ¿por qué se subsidia un cine que no ve nadie? Sería el argumento. Es ridículo. El cine en la Argentina se subsidia todo. Quiero decir, formalmente, cuando uno hace la ecuación económica de películas exitosas, como pueden haber sido en los últimos años Relatos Salvajes o El secreto de tus ojos, etcétera, uno puede concluir que sin los subsidios podrían haber existido. Pero lo cierto es que a priori no se pueden hacer si uno no cuenta con que el subsidio va a morigerar el riesgo de inversión económica que la película tiene. Algunas tienen la suerte de poder generar en el mercado una empatía y una posibilidad de desarrollo económico mayor, y otras no, y entonces allí el subsidio tiene una aplicación distinta, porque a algunas les está ayudando a sobrevivir y a las otras les está de alguna manera terminando de completar un negocio económico. Pero lo cierto es que el cine no existiría sin una política de fomento, y el riesgo real de abandonar las políticas de fomento es que el cine desaparezca. Cuando yo te decía que hubo 50 años de una política de Estado, es que más allá de momentos incluso duros, como durante el proceso de la guerra de Malvinas, que nos manotearon el fondo de fomento, o como te decía antes, donde en la alianza, donde no, digamos, la política siguió, pero por suerte fueron solo 2 años, pero ¿no? Porque si hubiera seguido un poco más, se quebraba. Cuando fue López Murphy ministro, claro, estuvo y a punto hizo el gran ajuste, hubo un periodo que no existió el instituto jurídicamente, lo que duró López Murphy, unas pocas horas o días. Sí, exactamente. Pero, por suerte también. Pero, no, quiero decir que más allá de esos momentos críticos, hubo una idea de que el fomento debía mantenerse. Incluso, curiosamente, si querés, algunos de los mejores momentos para las políticas de fomento no estuvieron insertos en los momentos que políticamente uno recuerda como más favorables en el país, quiero decir, ¿no? O sea, nuestra renovación de la ley de cine en el año 94 se da en pleno menemismo, y es una política rara dentro de esa lógica menemista, ¿no? Porque en el momento en que todas las políticas de fomento y las políticas de asignaciones específicas desaparecían para formar parte de la caja única del Estado y el modelo neoliberal, el cine va a contramano. Sí, absolutamente a contramano de Cavallo. Absolutamente a contramano de la política económica propuesta. Eso tuvo que ver, obviamente, con el grado de movilización del sector, de la industria, y con que se entendieran, porque más allá, los procesos políticos son complejos, independientemente de quién es el ministro de Economía, digamos, el Estado está compuesto por otra cantidad de jugadores, y en ese sentido había mucha gente que entendía la necesidad de mantener estas políticas de fomento. Pero yo creo que el riesgo es ese, o sea, si no se entiende. El riesgo es que la mayoría de las veces terminan dirigiendo los destinos de estos espacios gente que no sabe realmente cómo están hechos y por qué y para qué. Entonces vienen con ideas preconcebidas, a veces generadas, como vos decís, por gente que tiene ideológicamente un pensamiento muy claro en contra de determinadas políticas, y a veces generadas por el propio desconocimiento o por las verdades de perogrullo que decimos, ¿no? Genéricamente. A mí me parece que bueno, la industria del cine ha demostrado estar siempre muy unida y muy clara en función de poner ciertos límites a determinadas cosas, y en todo caso lo que tendremos que hacer es aceitar los mecanismos de resistencia si es que las cosas vienen para atrás. Tal cual. Sí, hay una concepción que cuando se habla de que el Estado ha sido mal administrador, yo creo que sí, ha sido mal administrado por los que no creen en el Estado. Sí, claro, sin duda. Es decir, es muy simple, ¿no? Si le damos, si el gallinero lo maneja el zorro, la zorra o el zorro,
obviamente la gallina... Sí, a mí me parece que esto, digamos, independientemente incluso de los nombres que a veces representan los espacios, etcétera, yo comulgo con la idea de que estamos frente a dos proyectos de país que están todo el tiempo pugnando entre sí, ¿no? Y la Argentina vive en situación de empate. Sí. Y estamos desacostumbrados porque llevamos 12 años de mucha estabilidad de una cosa, digamos, ¿no? Pero... Me gusta mucho la historia, ¿no? Y nos brinda... la historia es un relato. Y se cuenta de distintas maneras hechos que ocurrieron. Y hay certezas absolutas, ¿no? Y cuando yo pensaba, en estos días pensaba mucho en Manuel Belgrano. Y Manuel Belgrano tuvo la batalla de Tucumán y la batalla de Salta, ¿no? Pero luego vino Vilcapugio y Ayohuma. Y en realidad recordamos las victorias y no las derrotas. Y en la sobre la derrota de Belgrano se construye el éxito de San Martín. Porque lo que uno no puede seguir insistiendo es ir caminando por el Alto Perú. Es decir, lo que en realidad no funciona no es la causa sigue vigente. A veces lo que hay que cambiar es el camino o la forma de llegar a un fin. Y pienso todo el tiempo en eso en estos días, ¿no? En que... Sí, yo siento que nosotros dimos una batalla cultural importante en muchos frentes. Y me gusta pensar que esa batalla cultural no se perdió. Me gusta pensar, digo, déjame por lo menos seguro, querer pensarlo como de esa manera. Como no perdió Belgrano, porque lo que no se pierde es la finalidad. Si el fin es justo, no puede estar perdido. A mí me parece que hay una cantidad de cosas que nosotros hoy vemos con mucha naturalidad, que los que tenemos un poco más de años sabemos que no son nada naturales, que costaron muchísimo trabajo y que costó mucho imponerlas, y que se entiendan y que se pasen a vivir como algo cotidiano, ¿no? En ese sentido me parece que no importa, ¿no?, qué va a pasar o qué no va a pasar. En algún sentido yo no quiero entrar en la cosa tremenda de... Sí, futurología apocalíptica. No me interesa. Sí me interesa creer que hemos madurado en una cantidad de cosas y que en todo caso, como cualquier sociedad y como cualquier persona, tendremos que ir para adelante, para atrás, para el costado, encontrar otro camino, como decís, volver. Yo siento que hay una cantidad de logros en términos culturales en estos últimos años que son muy fuertes y muy valiosos, ¿no? El otro día lo hablábamos con algunos amigos y decíamos, pucha, ¿no? La verdad es que uno se acostumbra, ¿no?, y de alguna manera habitualiza cosas que no son nada comunes. Y me parece que hay que hacer un ejercicio de pensar en esas cosas que no son comunes y que siempre están como en discusión. Nosotros tenemos un modelo de país en pugna, no tenemos modelos saldados, ¿no? Vos conocés a muchos directores de cine, ¿no? Sí, muchísimos. Y productores. ¿Pensás que, para no hablar en abstracto de las pymes, si no hablemos de las pymes, el cine es una actividad de pymes? Todo. ¿Hay algún grupo monopólico que tiene también actividades de cine? Sí, pero no mueve la aguja en el concierto, digamos. ¿Hay una conciencia tanto en los directores como en los productores? Yo digo porque me fui del instituto hace 10 años, ¿no? ¿Hay una conciencia de una relación entre una realidad social, político-económica? ¿Ha tenido conciencia el sector o ha ido más que nada al mostrador, a buscar la... Bueno, el medio es muy heterogéneo, hay de todo, vamos a decirlo seriamente. Hay gente que solo va al mostrador, no importa quién esté sentado del otro lado y va siempre al mostrador. No hay una conducta, esa conducta de dame la tarjeta, papá, de crédito que quiero ser independiente. Sí, eso hay, sin duda hay en todos lados. No, a mí me parece que hay un crecimiento muy grande. Mirá, cuando yo empecé a militar culturalmente en política del cine, en el 89, que fue cuando empecé allí en el Cinecon de Mar del Plata, ¿te acordás? ¿Te acordás? Sí. Allí en aquel congreso de cine, el medio era muy chiquito. Había 5 o 6 grandes empresas, 6 o 7 grandes productores independientes, 15 o 20 directores, ¿no? Hoy la realidad es absolutamente diferente, hay muchas asociaciones que representan diferentes sectores, cortadas por diferentes lógicas, no necesariamente por políticas partidarias, ¿no? De hecho, creo que casi ninguna está cortada por una política partidaria, en general tienen que ver más con lógicas o bien de carácter empresarial, o bien de carácter estético, o bien de carácter movimentista, de quienes empezaron en un momento o en otro, ¿no? Eso a veces nos ha jugado en contra, tanta partición. Pero siento que hay muchísima gente que entiende
por lo menos en el sector y con lo que yo veo, que a nadie le va bien solo. Digamos, que la forma de que uno se pueda realizar como persona y uno se pueda realizar en lo que hace tiene que ver con que el país se pueda realizar y crecer. Y eso me parece que está bastante más instalado que cuando yo empecé hace 30 años. Eso me parece que es parte de lo que se ha ganado culturalmente. Hay una conciencia. Yo creo que hay una conciencia importante. No te voy a decir que en la totalidad, porque no puedo hablar de eso. Entre el año 76 y el año 2003... desaparecieron aproximadamente 400.000 pymes. Y en los últimos 12 años se han recuperado 200.000 pymes. En el caso del cine, ¿cuántas productoras calculás aparecieron desde el año 2003 Lo que pasa ahora? es que en el cine tenés que tomar en cuenta otra cosa, que son las microempresas, que ya no siquiera son pymes, que quiero decir que son las empresas personales de un director y un productor juntos, o un director-productor, pero que hacen películas con continuidad, no es que hacen una vez algo, sino claro, que siguen en el tiempo haciendo sus producciones. Y yo te diría, a ver, me acuerdo que Héctor Olivera, que en su momento siempre le estuvo al frente de la representación de un sector importante de la industria y tal, decía, cuando yo no conozco a alguien lo llamo a Robito y le pregunto quién es, ¿no? En esa época, porque yo como siempre me movía mucho, estaba mucho en relación con la gente más joven y la más grande, decía, ¿este quién es? No, este hizo tal cosa, ok, bárbaro. Digo, hoy no le puedes preguntar a nadie quién es quién. Hoy es tanta la gente que hay en el sector. Hay muchísima. Que es lo que me pasó a mí al año de irme. Es imposible. Incluso hay algo que es muy importante y que se ha generado, yo te diría, no tanto en el sector cinematográfico ya como en el sector audiovisual, porque también cambió ese componente desde hace 10 años a esta fecha. No es el cine, ¿no? Y la ley de servicios produjo un quiebre muy fuerte, más allá de que yo entiendo los que se quejan de que la ley de servicios avanza lenta, de que hay muchas cosas que no se han puesto en funcionamiento, porque nosotros mismos las sufrimos desde el cine y estamos de acuerdo con muchas de esas apreciaciones. Lo cierto es que cambió el mapa audiovisual del país. Hoy tenés productores, directores, empresas con continuidad en pueblos recónditos, no en capitales de provincias. Y esos son jugadores del sector. En todos los casos es el Estado, o sea, en todos los casos es televisión digital abierta. En todos los casos es el Estado. Los canales, la TV pública, es Paca Paca, Mira, hay una sola cosa que yo... Instituto de Cine, o sea, es un... Sí. Yo lo decía, he tenido algo que ver con las políticas culturales y audiovisuales. Mucho. Pero decía que la política cultural y audiovisual fue para la etapa última tan importante que no dependía solo del Instituto de Cine ni de Cultura. Y había un compromiso y una comprensión transversal en todo el gobierno. Un caso claro es... Hay quienes dicen, ¿por qué planificación se metió en esto? Porque de nada sirve tender cables si no circulan los contenidos. Obvio. Y en un país que vivió consumiendo películas de hormigas, de sexo de los leones, y donde vivíamos conociendo el mundo sin conocernos a nosotros mismos, el Estado, digamos, dio la iniciativa y un ejemplo, bueno, a mí el ejemplo que más me gusta es el de... además del Instituto, el de Televisión Digital Abierta, sí, claro, ¿no? Y las miniseries que estamos viendo. Mucho más, pues yo te digo... y Paca Paca, por supuesto. Sí, ¿no? Y experiencias que además no se conocen. Vos fíjate, nosotros, por ejemplo, este año hicimos un trabajo en conjunto con la gente del Ministerio de Educación, que no se conoce, pero que lo estamos haciendo. El Ministerio de Educación, a través del Plan Conectar Igualdad, repartió 4,5 millones de netbooks en el país. Y este año el año pasado, ya dijeron, bueno, ya están las netbooks, ya las pueden usar. ¿Se pueden expresar con eso, además? Y nos vinieron a ver a la escuela. Hicimos un convenio con la escuela y este año... formamos más de 1.000 docentes en todo el país, entre la escuela y el Ministerio de Educación, en un plan de ir preparando a esos docentes para que puedan preparar a los alumnos a usar la computadora como cámara y como editora. Y ahora se hace un festival mostrando los cortos en la net que hicieron los chicos, ¿no? O sea, son chicos de escuela secundaria de todo el país que se están expresando a través del audiovisual. Eso era impensable hace 10 años. Impensable. Balance para cerrar el bloque, ¿no? Sí. Alfabetización audiovisual. Sin lugar a dudas. Que es uno de los modos de expresión fundamentales. Si antes era escribir, hoy es escribir y filmar. Y decir audiovisualmente. Vamos al último corte y seguimos conversando con Pablo Robito.
Bueno, ambos somos expresión ya veterana de algo novedoso, que era, en general un tipo llegaba a director de cine porque era, yo siempre digo, querés ser director de cine exitoso, ponete a cantar. En un país donde dos de los grandes directores de cine fueron Hugo del Carril y Leonardo Fabio, ¿no? Sí. Si querés sumar a Palito Ortega, que sí, también... Palito Ortega dirigió también, tal cual. Pero bueno, algo cambió y la educación siempre está ligada a los grandes cambios, a veces con un poco de lentitud. Y algo empezó a cambiar cuando en la Argentina se empezó a enseñar cine y se cumplen... en el año de emisión de este programa se cumplen 50 años. 50 años de la creación de la Escuela del Instituto de Cine. Sí. Escuela que vos presidís y que quiero que me cuentes un poquito, bueno, cómo se llega a estos 50 años, qué experiencias, qué... Mira, la verdad que es fantástico el tema de la escuela. La escuela se funda en 1965, estaba en la ley desde 1957, pero tardó en ponerse en funcionamiento. La pone en funcionamiento don Alfredo Grassi, que era el interventor del Inca durante el gobierno del doctor Ilia. Y la pone en funcionamiento en el año 65, haciendo unos cursos libres para ver qué demanda había, y se le presentan como 2000 pibes. Bueno, ellos de alguna manera entendieron que tenían que dar respuesta a eso y armaron cursos para todos los que se presentaron ese año. Daban clases de 8 de la mañana a 10 de la noche, con profesores que no tenían plata, entonces daban clases gratis, ¿no? Y un poco a partir de eso se diseña lo que es, a partir del año siguiente, la aparición ya de la escuela, en el 66. Y en el 67 Onganía la cierra. O sea, la escuela empieza, la abortan a poco de empezar. La mantienen abierta a los alumnos. Los alumnos de la primera promoción hacen, de la primera promoción que había entrado en el año 66, hacen un movimiento impresionante en términos no solamente políticos, sino mediáticos, se abrazan a la escuela y logra que la vuelvan a abrir, digamos, y mantenerla. Se las abren como para cerrarlas, porque en realidad habían hecho primer año y casi segundo completo y les dicen que para seguir tienen que volver a hacer segundo y que no hay plata para las tesis de tercero, con lo cual de los 200 alumnos que había quedan 20 o 30, pero que la sostienen. Incluso después producen ellos mismos sus cortos con plata de ellos, terminan egresando 6 años después y producen el primer largo y único que hizo la escuela hasta este momento, que es un episódico de 6 cortos, La ñata contra el vidrio, que se estrena finalmente en el año 72, que no se estrena, porque la verdad es que los propios militares lo ven y como respondía mucho a la realidad social del momento, deciden que no se debe ver. Nosotros este año lo restauramos y lo proyectó Inca TV a principios de octubre como parte del homenaje a la conmemoración del cincuentenario. Bueno, y esa misma comienzo así tortuoso, digamos, creo que a la escuela le dio un espíritu de resistencia, de creatividad, de que había que sostenerla, de que la escuela era de los alumnos, y eso vos sabés que en los 50 años uno ve que de alguna manera se mantiene y está allí. Y la escuela nace un poco con la necesidad de que aquella gran industria que existía hasta los años 50 en la Argentina empiece a tener cuadros formados técnicamente y no que vengan de la práctica, ¿no? Claro. Que le decían los practicones, ¿no? En la industria, los tipos que empezaban barriendo el piso y terminaban tal cual, y de tiracables. Y la hilera para barrer el piso era larguísima. Tal cual. Y la escuela respondió a eso durante muchísimos años. Sus egresados se incorporaron hasta hoy en todos los rubros, en el montaje, en el sonido, en la producción, en la realización, obviamente. Y de alguna manera el hecho de estar dentro del Instituto de Cine y dentro del ámbito de la Secretaría de Cultura también le dio a un espacio educativo un cariz particular. Hay que señalar un par de cosas que creo que son importantes. Es una escuela pública, nacional y gratuita, que cumple 50 años. No hay muchas en el mundo, no sé si hay otras, digamos, donde debería ponerse a buscar. En Francia no es gratuita. No pública y gratuita. Hay una parte sí de que da becas y tal, pero no la totalidad. La escuela de los baños, pero San Antonio de los Baños con cupos muy... Hoy es arancelada. Empezó siendo gratuita, hoy tiene aranceles. Pero quiero decir, 50 años de una escuela pública nacional y gratuita, donde el Estado, digamos, invierte en que su gente aprenda a manejar las herramientas del oficio audiovisual,
poniendo la mejor tecnología, los mejores docentes, toda la gente que da clases son profesionales en actividad que están muy cerca de la industria. La verdad que para mí estar hoy al frente de la escuela en el cincuentenario es un orgullo. Yo ingresé en la escuela en el año 84 con la Primavera Democrática y egresé en el 87, di clases casi 20 años en la escuela, fui director de producción de la escuela y hace 4 años se abrió por primera vez concurso público y nacional para cubrir el cargo y me presenté y bueno, se equivocaron y gané y ahí estoy. Pero es un placer realmente estar en ese lugar y la escuela es una escuela que además está no solamente muy reconocida a nivel nacional sino a nivel internacional y que, digamos, para mí es un espacio, sigue siendo un espacio de resistencia, sigue siendo un espacio donde lo que se privilegia es la formación integral del cineasta, ¿no? Uno tiene como la tendencia a ver el cine como un lugar del show business, del entretenimiento, los directores, los actores, y es muy bonito, digamos, ¿no? Eso. Pero el cine es una actividad cultural muy compleja, donde narramos historias, pero narramos historias desde un punto de vista personal, desde una identidad, en conjunto con otra cantidad de gente que interactúa con nosotros, con procesos de reflexión muy complejos. Quiero decir, hay una formación integral del cineasta que es necesaria para poder hacer cine. No se trata de agarrar una cámara y salir a filmar. Y en ese sentido la escuela cumplió, creo, durante estos 50 años un rol muy importante y espero que lo siga cumpliendo en el futuro. Muchos, como yo egresé y dirigí el instituto, y muchos me preguntan cómo se hace para entrar, cómo un chico que quiere entrar a la escuela. Yo doy fe, me preguntaban cuando era presidente del instituto, che, nadie me pidió, pero a mí me constaba que el único camino, hay una velada, el único camino para entrar es por la puerta de un examen de ingreso. Sí, mirá. O hay, digamos, ¿cómo se... ¿Qué le podés decir a los que están con la vocación del cine y que quieren ir a la escuela? Yo recibo a toda persona que pasa por la escuela y toca el timbre y quiere saber cómo se ingresa a la escuela, lo recibo yo personalmente. ¿Y te da el tiempo? Me da el tiempo, sí, porque no pasan tantos, pero a los que pasan se los digo. Ahora, a partir de ahora. Que vengan, no hay problema. En realidad la escuela tiene un examen en 3 etapas, que no es tan complejo porque como empezamos desde el grado 0 de la formación y tomamos chicos recién salidos del secundario, no requiere formación previa a la escuela. Son exámenes de aptitudes, de intereses, de exámenes creativos para tratar de descubrir qué trae la persona que viene y por lo tanto son exámenes de un gran nivel de aleatoriedad porque no estás diciendo, esto no es blanco o negro, no es un multiple choice. Pero en ese sentido no cambió tanto de la época que dimos el ingreso nosotros. No, por ahí en lo que cambió en la época nuestra era un poco más enciclopedista. Yo recuerdo que nos preguntaban quién escribió estos 10 libros, quién dirigió estas 20 películas. Eso lo hemos desterrado. Te daban nombres y que era músico. Era como el concepto cultural de la información cultural, y la información cultural siempre tiene un sesgo ideológico complejo, digamos, ¿no? Con lo cual hacía un recorte social del ingreso que nosotros sacamos del ingreso. Lo importante para mí es que todos los chicos que se anotan pasan a ser un número. Digo, se los anota con un número, se cierra un sobre lacrado y hasta el final del examen son un número. O sea, nosotros sabemos... Nadie sabe Se publica que pasó el 101, el 18, el 25, el 32. No sabemos quién pasó y quién no pasó de examen a examen. Todos los exámenes lo corrigen por lo menos 2 profesores en cada una de las 3 etapas y las 3 etapas las corrigen profesores distintos. Con lo cual, el sistema... No hay ningún sistema sea invulnerable en términos de cosas, pero es un sistema donde realmente las posibilidades de entrar son iguales para todos. El problema que tiene la escuela es que es una escuela, como te decía antes, totalmente gratuita. Y esto es gratuita para el alumno, pero no es gratuita para el Estado. Para el Estado es carísimo formar de manera gratuita alumnos, entonces tiene un cupo reducido. No se pueden formar de esa manera muchísimas personas. Entonces además, tiene un cupo reducido y tiene mucha gente que se presenta. Una sociedad, un Estado no puede fomentar tantos directores de cine, de montajistas, etcétera, como médicos, ingenieros, etc. Sí, y además hay otras opciones. La Universidad de Buenos Aires es una carrera de diseño de imagen, donde se presentan 3.000 personas por año y toman lectura. Esto es una escuela, no es una carrera terciaria. Tiene otra modalidad y tiene otra lógica de funcionamiento. De hecho, a partir del segundo año que empiezan las especializaciones, nosotros tenemos un profesor cada 10 alumnos y eso tiene un costo muy alto, digamos, ¿no? Pero bueno, este año nosotros inauguramos
las sedes regionales de la escuela en el NOA y en el NEA. Ya hay 3 escuelas de cine hoy en la Argentina, no, del instituto, una en Capital, una en el NEA y una en el NOA, la del NEA en Formosa, la del NOA en Jujuy. Me contó mucho, bueno, Freddy Jara. Sí, lo vi. Es sorprendente, que la verdad que eso es federalismo realmente. Sí. ¿no? Este año que viene estamos inaugurando en San Juan la sede de Cuyo. Y estamos ahora esperando, obviamente, que se pongan de acuerdo Formosa, las provincias. Formosa es NEA, sí. Jujuy es NOA, Jujuy y San Juan, Cuyo a partir del año que viene. Estamos esperando que los gobernadores y secretarios de Cultura de las provincias de Patagonia se pongan de acuerdo dónde, porque la región es la que elige dónde va la escuela, para que nos digan dónde y comenzar con la escuela de Patagonia, que espero que se pueda hacer en breve. Y la verdad es que la formación es igual y el examen de ingreso es el mismo. Y nosotros tomamos el mismo examen y vamos a todas las provincias a tomar examen. Porque como son escuelas regionales, tomamos en cada provincia y luego se trasladan los alumnos que ingresaron a la región. Yo a todos les digo lo mismo. No tengan miedo de presentarse al examen. El cupo es reducido y entonces la proporción de los que ingresan son pocos y eso a veces asusta. Este año 2015 en la sede centro se presentaron 1.200 alumnos para 70 vacantes. El filtro es grande, pero el examen no es difícil. El espacio es poco. Entonces digo, la verdad es que nosotros tratamos de detectar... ¿Puede haber un segundo intento? Hoy, este año en el Festival de Mar del Plata presentó una película Fernando Salem, que es un egresado de hace 4 o 5 años, que creo que dio 4 veces el examen de ingreso a la escuela Gemetro. Y finalmente ingresó y es uno de los egresados destacados de la escuela. Gran cineasta, que va a dar que hablar en el futuro. Dame algunos nombres de egresados de la escuela, si... Siempre es injusto dar nombres, ¿no? Pero bueno, vamos a los más jovatos. Los realizadores, bueno, obviamente vos sos egresado de la escuela, es egresado de la escuela, vamos de atrás para adelante, para tratar de no olvidarnos, Juan Estañaro, Daniel Pérez Mateus, Tristán Bauer, Vedado Campos Feijó, Fabián Bielinski, Gustavo Mosquera, bueno, más acá. Willy Benich. Bueno, por eso, primero los directores, ¿no? Lucía Puenzo, es egresado Willy Benich, es egresada Vanessa Ragone, es egresado Jorge Ferrari, director de arte. O sea, egresados de la escuela hay en todos los rubros. Juan Vera, productor de Polka, y digamos, hay guionistas, Enrique Cortés, cantidad de egresados de la escuela en todos los rubros, trabajando muy intensamente en el cine en nuestro país, ¿no? Bueno, y nos queda hablar un poco de vos. Vos te conectaste con el cine, ni bien a poco ya naciste en un hogar de cine. Sí, es curioso. Contarle un poco a la gente. Yo nací en un hogar de cine, pero decidí hacer cine bastante más tarde. En realidad, mi mamá y mi papá eran actores, y ellos, de hecho, se conocieron haciendo cine, ¿no? Con una película de Leopoldo Torres Ríos, Edad Difícil, que se estrenó en el año 54. Papá tenía 14 años, Oscar Robito, y mi mamá, Bárbara Mujica, tenía 11 cuando hicieron la película. Increíble, ¿no? Sí, eran muy chiquitos. Fue una película... Estoy viendo el afiche, además, que lo tengo presente. Fue una película muy emblemática para esa generación, y a mí siempre me cuentan, mamá estaba filmando Las ratas de Zaslavsky y me amamantaba en camarines, quiero decir, no esa cosa de, siempre que me cruzo con alguien de la industria me dice, ay, yo cuando tu mamá te amamantaba, mamaste el cine chico. Sin embargo, siempre me gustaron mucho las matemáticas. Yo me anoté en un colegio especializado en físico-matemáticas y cuando salí ingresé en la Facultad de Ingeniería para hacer análisis de sistemas. Nunca fui, ingresé y nunca fui. Pero en ese momento me tiraba la música, yo tocaba batería y cantaba, y bueno, me armé un grupo musical y me fui corriendo. Después empecé a hacer teatro con la idea de dirigir teatro. Bueno, por algún lado las cosas resuenan y tiran, y finalmente terminé ingresando en la escuela. En un mundo también que los números cuentan, ¿no? Sí, y hay que hacer magia más que hacer un poco de magia. Bueno, se nos fue el tiempo, como siempre, cuando es muy grato el programa. Bueno, un presente, el bombardeo. Muchas gracias. Que es, bueno, algún día espero que a algún director se le ocurra filmarlo. Porque no algunos dicen que yo no sé, es muy compleja, tengo que recuperar un poquito el cuando uno escribe se libera más, ¿no? Sí, no es vos lo dijiste, no es una profesión sencilla. No. Y hay hasta que yo creo que un director tiene que tener hasta estado físico, o por lo menos, bueno, ha habido directores grandes y maduros, pero
se puede filmar hasta los 100 años, como ocurrió con... Sí, claro, pero es una actividad muy desgastante y hay que estar muy preparado y sobre todo, mentalizarse para arrancar. tener mucho dinero para poner aviones en el aire o por lo menos hacer los efectos. Bueno, eso se puede resolver de otra forma. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta pronto.